personne qui perdrait ce sens d'infériorité que la damnée scolarité mentale donne. Et qu'est-ce que tu veux faire? Quel est ton projet? Je sais pas. Vivre. Hola, somos alumnos de la licenciatura en Educación en la Universidad Autónoma del Estado de México, cursando el segundo semestre, y tenemos el gusto de poder contribuir en trabajos que puedan proporcionar información al público en general en lo que respecta al ámbito educativo. La desescolarización es la liberación de la gente de la opresión y dependencia de los sistemas educativos. Iván Illich. Únanse a nosotros en un viaje para descubrir la vida e ideas de Iván Illich, un pensador que desafió las normas establecidas en el mundo de la educación, desde sus críticas contundentes hasta sus propuestas alternativas. En este documental exploraremos cómo Illich criticó el sistema educativo tradicional y sigue inspirando debates sobre el propósito y la naturaleza de la educación en la sociedad moderna. Pedagogo y ensayista mexicano de origen austriaco. Nació el 4 de septiembre de 1926 en Viena. Fue escritor, historiador, pedagogo, filósofo, antropólogo y sacerdote. Su madre tenía ascendencia judía y su padre era católico de origen dálmata, por lo que desde muy joven Illich conoció el exilio y su familia se vio amenazada por el nazismo. Entre 1936 y 1941 vivió en Viena con su abuelo materno. Era considerado entonces como medio judío. Allí estudió en las escuelas pías en esos años. Durante la Segunda Guerra Mundial, en 1941, Iván Illich fue arrestado por la Agencia de Seguridad del régimen nazi en Alemania y tuvo que huir a Italia porque ya se le consideraba simplemente judío. Y fue expulsado en virtud de la aplicación de las leyes antisemitas que lo afectaban por su ascendencia materna. Terminó sus estudios secundarios en la Universidad de Florencia, donde estudió histología y se graduó con honores en cristalografía, para luego cursar teología y filosofía entre 1942 y 1946 en la Universidad Gregoriana de Roma. En 1951, Illich, debido a desacuerdos con la Iglesia Católica y desacuerdos ideológicos con las instituciones sociales arraigadas en el país, optó por abandonar Austria en busca de un entorno que le permitiera explorar y difundir sus ideas de forma más libre y abierta. Posteriormente fue ordenado sacerdote, sin embargo no aceptó el ofrecimiento de trabajo como diplomático del Vaticano, sino que prefirió trabajar como párroco asistente de la iglesia irlandesa y puertorriqueña en Nueva York, al permanecer ahí desde 1951 hasta 1960. Abandonó Nueva York para asumir el cargo de vicerrector en la Universidad Católica de Ponce en Puerto Rico. Su interés por fortalecer la comunicación de lo que denominaba sensibilidad intercultural lo llevó a crear el Instituto de Comunicación Intercultural. Este instituto funcionaba solo durante los meses de verano y se dedicaba a la formación en español de religiosos y laicos americanos que luego trabajarían entre los puertorriqueños emigrados a las ciudades norteamericanas. Allí, si bien el aprendizaje del español consumía gran parte de las actividades del instituto, Illich insistía en que la esencia del programa era desarrollar la habilidad de percibir el significado de las cosas en la gente provenientes de diversas culturas. Su relación con la Universidad de Ponce terminó a raíz de un desacuerdo con el obispo de la diócesis. Parce que, à ce moment-là, j'étais un des 5 membres du comité qui dirige toute l'éducation publique à Porto Rico et aussi recteur de l'université catholique. J'insistais
que le 42% du budget national de Puerto Rico dédié à la scolarité n'était pas suffisante. Je voulais encore plus d'argent pour la scolarité publique parce que je croyais que les collèges privés faisaient une compétition sale, les collèges catholiques, cherchant d'acquérir plus de prestige et de cette manière-là, réduisant l'école publique à une école de seconde classe. De regreso a Nueva York, aceptó una cátedra como profesor de la Universidad de Fordham, al mismo tiempo como una forma de continuar profundizando en el desarrollo y fortalecimiento de las relaciones interculturales. Illich fundó en 1961 el Centro Intercultural de Documentación en la ciudad de Cuernavaca, México. El CIDOC es un centro de investigación que impartía cursos de cultura y lengua hispanoamericana a los misioneros norteamericanos. Esto con el propósito de capacitar a los americanos misioneros en su trabajo en América Latina. Con el tiempo acabó transformándose en un centro para académico, donde además se ponían en práctica las ideas de Illich sobre la educación desescolarizada. Desde el año de su creación hasta mediados de los 70, el CIDOC fue un lugar de encuentro para muchos intelectuales americanos y latinoamericanos, dedicados a la reflexión sobre la educación y la cultura. Aquí se impartían cursos de español y se organizaban talleres sobre temas sociales y políticos. El centro contaba con una biblioteca de prestigio e Illich dirigía seminarios sobre alternativas institucionales en la sociedad tecnológica. Sus opiniones acerca de la necesidad de liberar a la Iglesia de la burocracia y la desescolarización de la sociedad pronto hicieron del CIDOC un centro de controversia eclesiástica, por lo que Illich secularizó el centro en 1968 y abandonó su carrera sacerdotal en 1969. En este periodo, Illich elabora lo que podría denominarse su pensamiento educativo. De hecho, entre fines de los 60 y mediados de los 70, el autor publica sus principales obras en este campo. Posteriormente, cambia de perspectiva pasando del análisis de los efectos de la escolarización sobre la sociedad de los problemas institucionales en las sociedades modernas. A mediados de los 70, aunque sigue residiendo en México, Illich dirige sus escritos a la comunidad académica internacional y se aleja gradualmente de América Latina. Al finalizar dicha década, Illich deja definitivamente México para residir en Europa. A partir de los años 80 viajó intensamente y repartió su tiempo entre los Estados Unidos, México y Alemania. Hizo una estancia como profesor visitante de filosofía y de ciencia, tecnología y sociedad en la Universidad Estatal de Pensilvania e impartió seminarios y encuentros en la Universidad de Bremen. Durante los últimos 20 años de su vida, sufrió un proceso cancerígeno de tumores que se negó a tratar con métodos profesionales y finalmente muere el 2 de diciembre de 2002 en Bremen, Alemania. Wenn eine Welt sich die Medizin herum kristallisiert und Gesundheit Medizinkonsum ist, dann wird Gesunderhaltung unmöglich gemacht. Es evidente que Illich a lo largo de su vida hizo importantes investigaciones y por consecuencia nos dejó grandes obras. Entre las más destacadas se encuentran La sociedad desescolarizada, 1971. La convivencialidad, 1973. Energía y equidad, 1974. Alternativas, 1974. Juicio a la escuela, 1975. Educación sin escuelas, 1976. La escuela y la represión de nuestros hijos, 1979. A través de sus obras concentra su principal crítica hacia las instituciones educativas modernas, desde una perspectiva más histórica. Se enfoca en que la escuela es una institución caduca, que por supuesto debe desaparecer porque ha perdido su título de legitimadora de la educación y se ha convertido en una empresa organizada para copiar el orden establecido.
La escuela es el primer paso que nos conduce hacia una sociedad orientada al consumo progresivo de servicios, muchas veces innecesarios y cada vez más costosos e intangibles, convirtiendo estas prácticas en un ethos. Es por esto que Illich menciona que el principal aparato reproductor de estas ideas son las instituciones y no solo la educativa. Illich lo expresa diciendo que las necesidades materiales los convertimos en vitales, y en el ámbito educativo se refleja al poseer un título académico que garantice un beneficio económico a quien lo posea. Esto inculca a los alumnos el mito de que si aumenta la producción, la vida mejorará. Sin embargo, fomenta el hábito del consumo de los servicios y de la producción enajenante. Entonces, Illich afirma que la escuela es rígida y autoritaria, produce conformidad y conflictos, discrimina a los pobres y libera de los compromisos de los privilegios. Y la escolarización obligatoria se justifica diciendo que promueve la igualdad y la mejora general de los individuos y la sociedad, pero en realidad conduce a la jerarquía social e inhibe la participación de los ciudadanos en la cultura. Illich critica profundamente la educación formal y escolarizada. Para él, la verdadera educación no se encuentra en las instituciones, sino en la capacidad innata de los individuos para aprender de manera autónoma y en contextos informales. El hombre actual vive dentro de este mundo moderno que lo ata a aparatos ideológicos. Por esto es necesario que se emancipe para adquirir una conciencia liberadora, lejos de seguir reproduciendo las actividades sumisas y poder romper con estos ideales. Illich aborda la noción del ser humano como un ser autónomo, capaz de autoeducarse y encontrar su propio camino sin la necesidad de una institución formal que lo guíe. Illich ve a las personas como individuos creativos y autodirigidos que pueden aprender a través de la experiencia y la interacción con su entorno y con otras personas. Illich opta por un hombre libre que se realiza activa y creativamente en colaboración con los demás. Idealmente lo muestra viviendo con mayor austeridad que nuestras sociedades de consumo contemporáneas y con control sobre su destino vital y su entorno. El individuo es el principal responsable de su propio aprendizaje. Se enfatiza en la importancia de que cada persona asuma un rol activo en la búsqueda de conocimientos y habilidades que le interesen. Entonces, se trata de una persona que vive con menos comodidades materiales, lo que hace que participe dentro de su cultura, reconociendo su potencial de creatividad y libertad, en vez de convertirse en esclavo de la energía y de la burocracia todopoderosa. La familia juega un papel importante al proporcionar un entorno de apoyo y estímulo para el aprendizaje. La educación en el hogar y la transmisión de valores y habilidades dentro del núcleo familiar son fundamentales. El enfoque educativo al que él aspira es una práctica en la que no existe separación entre pensar y actuar, que ayuda a los estudiantes a cuestionar y desafiar la dominación, las creencias y prácticas dentro de las sociedades monopolizadas. Debemos optar por una educación más eficaz, de personas adecuadas a una sociedad de eficacia creciente y una sociedad nueva en la cual la educación deje de ser tarea de instituciones especializadas. Para lograr todo lo propuesto, es necesaria una transformación profunda que abarque toda la cultura humana y vaya más allá de la idea misma de escuela o escolarización. La escuela debe morir para que la educación pueda vivir. Illich piensa en una desinstitucionalización que logre formar su ideal de hombre. La desinstitucionalización de las escuelas dotaría al individuo de poder para reclamar el derecho de su uso para la educación y empezaría a surgir una propiedad pública auténtica sin el control privado y corporativo. Las alternativas de la escuela de Illich apuntan a reposicionar a la educación en su dinámica y espontaneidad. Se intenta devolver a la relación educativa su carácter de conexión agradable y creativa entre personas. Por ejemplo, las personas deberían de aprender a arreglar todo lo que usan. Un caso es el automóvil. Todos deberíamos aprender de sus características y no únicamente pasar a manos de los especialistas y profesionales en el área. Para Illich, un sistema educativo ideal debería dotar a todo aquel que desea aprender de acceso a los recursos disponibles en cualquier momento de sus vidas. Y aunque no establece un plan de estudios tradicional, Illich describe varios componentes que podrían conformar un modelo alternativo de aprendizaje y educación.
por lo que propone un sistema de redes de aprendizaje que facilita el acceso a los recursos educativos, permitiéndole a las personas aprender lo que desean sin la necesidad de una rigidez en el currículum formal. Propone la existencia de bancos de habilidades, donde las personas puedan ofrecer y solicitar la enseñanza y el aprendizaje de diversas competencias. Este sistema promoverá el aprendizaje práctico basado en la experiencia directa. Fomenta la tutoría entre iguales, donde las personas con conocimientos o habilidades específicas pueden guiar y apoyar a otros en el proceso de aprendizaje. Esta tutoría es voluntaria y colaborativa. Sugiere la creación de centros de aprendizaje comunitarios, gestionando localmente donde las personas puedan reunirse para aprender juntas y compartir conocimientos de manera informal y colaborativa. Este no es un currículo formal, sino un conjunto de principios y estructuras que permiten a las personas aprender de manera autónoma, flexible y colaborativa. Su proyecto educativo estaba pensado de manera idealista y decía que cualquier buen sistema educativo debería de tener 3 propósitos fundamentales. 1. Debe proporcionar acceso a los recursos disponibles. 2. Que todos aquellos que desearan compartir lo que conocen se encontraran con aquellos que desean aprenderlo. 3. Todos aquellos que desean presentar algún tema al público se les debe proporcionar la oportunidad de darlo a conocer. Una de las preguntas detonadoras de un buen sistema educativo tiene la obligación de preguntarse: ¿con qué clase de recursos o de gente quisieran estar en contacto los que aprenden? Por lo que Illich plantea algunos recursos para la enseñanza que no se limitan solo a materiales de la escuela, sino que se extienden a toda la comunidad y el entorno social. Estos recursos están diseñados para motivar a los individuos a tomar el control de su propio aprendizaje. Propone las bibliotecas, que deben ser espacios accesibles para todos, con variedad de libros, revistas y otros materiales impresos. Las bibliotecas deben ser lugares donde cualquiera pueda acceder al conocimiento de manera gratuita. Las mediatecas deben ofrecer acceso a los medios audiovisuales, digitales, como lo son las películas, documentales y recursos educativos en línea. La tecnología tendría el papel de ser un recurso educativo liberador que permita realizar intercambio de habilidades y servicios de referencia, con el fin de hacer que los maestros sean responsables, los estudiantes autónomos y de cada hombre una fuente de saber. Aquí no dejamos de lado a los maestros, ya que mantienen un papel activo e importante, ya que enseñan a los estudiantes a utilizar los materiales educativos necesarios, de familiarizarlos con los principios que fundamentan las distintas disciplinas del conocimiento y de presentar estas disciplinas como formas de organizar la experiencia y dar sentido a las cosas de la manera más relevante y dinámica para cada estudiante. Esto restaurará la horizontalidad entre las personas que se perdió a través de la educación escolar. Además, devuelve a los ciudadanos su espacio vital en el que desarrollarse sea más agradable. La escuela debe ser libre, donde los educadores estén dispuestos a apartarse de las normas convencionales y devuelvan la iniciativa y la responsabilidad de la enseñanza al estudiante o a su tutor de inmediato. Y debe buscar el bienestar individual con el sistema de actividades diarias en el que el individuo participa poniendo en juego las capacidades personales físicas, cognitivas, afectivas, espirituales y estéticas. Illich espera que se produzca la transformación apropiada, simplemente porque las personas se dan cuenta de las urgencias de nuestro abatimiento cultural y moral actual. La escuela debe cambiar para ajustarse a las nuevas demandas. Nuevas demandas de una sociedad independiente, que no tenga miedo al cambio, que asuma la obligación de ayudar a los demás para combatir injusticias. Todas las personas de la sociedad deberían luchar por un sistema escolar con más libertad. Libertad para opinar, para pensar, para elegir. El mundo necesita crear personas libres para tener una conciencia más crítica y una mayor autonomía. El propósito fundamental de la educación que plantea Illich es perfilar una sociedad que posibilite la expresión de opiniones y la participación de todas las personas en espacios culturales adecuados. Iván Illich intenta no definir su sociedad deseable, pues enfatiza en la libertad del individuo para aprender lo que desee. Sin embargo, no aborda la posibilidad de lograr una mejor sociedad. Además, sostiene que al eliminar la educación obligatoria, esta sociedad mejorará de alguna manera.
Las alternativas propuestas por este autor pretenden acercarse a un modelo de salud humana, es decir, un tipo de organización social en la que nuestra existencia sería más feliz y rentable. Así como también asegurar a cada hombre la condición de obrar en forma privada al hacer su aprendizaje, con la esperanza de que él asumirá la obligación de ayudar a los demás a lograr su unicidad. Los ciudadanos, en lugar de ser pasivos receptores de información, son individuos que participan en la toma de decisiones que afectan sus vidas y comunidades. Esta sociedad valora la colaboración y la solidaridad, promoviendo la cooperación y el apoyo mutuo en lugar de la competitividad individualista. Cada persona tiene un rol activo en su comunidad, contribuyendo al bienestar común y ayudando a reducir las desigualdades. Illich fomenta una comunidad equitativa, participativa y sostenible. Es una sociedad donde cada persona puede vivir una vida plena, responsable y creativa, contribuyendo al bienestar común y el desarrollo sostenible. Su propuesta supone un nuevo orden completo que necesita la reestructuración no solo del sistema educativo, sino de todas las instituciones sociales y políticas. Sin embargo, la sociedad pensada por Iván Illich es una sociedad utópica, una sociedad aspiracional, y no nos ofrece detalles sobre cómo podría funcionar esta sociedad mejorada sin instituciones. Todo esto es fundamental, ya que más allá de ver su perspectiva como una crítica, da cuenta que en las escuelas radica un problema en la educación. Por lo que durante la creación de sus diferentes textos constituye una visión que fomenta la transformación de la sociedad. Pues para él fue esencial poner a prueba las estructuras de una institución formalizada, que limitan la libertad, el potencial de los educandos y las implicaciones que conllevan. Su trabajo radicó en la educación que reciben los alumnos al estar bajo constante influencia del poder de las instituciones y cómo influye significativamente en ellos. Asimismo, expresó una educación más autónoma e independiente. Argumentó que en la escuela perdura la desigualdad y provoca que los individuos pierdan su capacidad de aprender de manera natural y conforme a su contexto. Su perspectiva recae en una educación abierta, por lo que permite a los individuos acceso a recursos y conocimientos sin limitaciones como lo son las restricciones y jerarquías de las instituciones tradicionales. Con las diferentes nociones que Illich nos brinda, posibilita un pensamiento más crítico con una profunda reflexión sobre la importancia de la autonomía y la liberación institucionalizada de los alumnos. La información recabada en sus obras, logramos realizar un análisis y una introspección de nuestro propio sistema. Este proceso nos permitirá identificar las condicionantes ante un buen proceso educativo. Debido a las intervenciones de Iván Illich, se pudo exteriorizar áreas de oportunidad para implementar mejoras y fomentar un entorno de aprendizaje más efectivo por medio de herramientas que promuevan la autogestión en la comunidad. Pero, ¿estamos preparados para transformar esta sociedad?